Por hoy quiero terminar con este tema que se titula La higuera y el arrebatamiento. Es un tema cortito que ya les di casi que a la mitad del tema, así que vamos a tener unos 20, 30 minutos de enseñanza. Y al final de esta enseñanza quiero que tengamos un tiempo de adoración, un tiempo donde vamos a pedirle a la presencia de Dios que venga a traernos un refrigerio del Espíritu. Así que vamos a entrar de una vez en la palabra para avanzar con el tema, la higuera y el arrebatamiento. Vamos a irnos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Ahí vamos a iniciar esta enseñanza a manera de introducción. Mateo 24, 3. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3. Muy bien, lo tenemos ahí, Mateo 24, 3. Dice así: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, uno, ¿cuándo serán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Wow, qué lindo. Vamos a comenzar entonces con esto. Jesús en el capítulo 24 dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, mira estos edificios, qué lindos que se ven, ¿verdad? Y Jesús les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía que Jesús está hablando allí se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso fue un cumplimiento parcial, de esta profecía. Muy bien. Y entonces los discípulos, dice que los discípulos, él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. Ahora, note esto, que interesante. Todos queremos saber cuándo van a suceder estas cosas, ¿sí o no? Todos tenemos la curiosidad. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Por ahí es que muchos predicadores se han atrevido a poner fecha del rapto de la iglesia. Porque hay mucha gente, hermano, escuche esto. Hay mucha gente, muchos cristianos. A ver, ¿a cuál no le gustaría saber cuándo va a ser el día del arrebatamiento? Claro, yo creo que a muchos nos gustaría saber el día del arrebatamiento. ¿Por qué Dios no revela el día del arrebatamiento? Sencillo. Porque si usted sabe cuándo es el día del arrebatamiento, usted se da una escapadita. Muchos se darían una escapadita y dijeron: no, mañana viene, entonces hoy me pongo a cuentas con Dios, ¿verdad? Seríamos muy vivillos, muchos serían muy vivillos, ¿verdad? El problema es que muchos se podrían dar esa escapadita. El problema es que no saben si pueden morir un día antes. Ese sería el problema. Pero a la verdad, lo que quiero enseñar con esto es que tenemos como ese espíritu de curiosidad. La gente siempre tenemos esas ganas de saber. Los discípulos querían saber. Entonces, escuche, todos queremos saber cuándo van a suceder estas cosas. Entonces, número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos querían saber el tiempo. Querían saber el tiempo. Querían saber el tiempo. Entonces, ¿qué acontecimiento habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Recuerden que yo antes les mencioné que una cosa es el fin de la gracia, otra cosa es el fin de la gran tribulación y otra cosa es el fin del mundo. Para el fin del mundo faltan más de 1000 años. Entonces, cuando alguien diga: hermano, en el Y2K, ¿se acuerdan? El Y2K, que dijeron: hermano, en el 2000 las computadoras se van a desconfigurar y todos los aviones se van a caer y eso va a ser el fin del mundo. Por ahí creo que en el 2000 no sé cuánto, los mayas habían anunciado el fin del mundo, hermano. Hubo gente que se suicidó. En la noticia escuchamos de gente que se suicidaba porque tenían miedo a ver cosas en el espacio, a ver las estrellas caer del cielo. Entonces la gente se suicidó porque no querían ver el fin del mundo. Muy bien. Entonces los discípulos querían conocer el tiempo. Querían conocer el tiempo de estas señales. ¿Qué acontecimiento habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Tiempo específico. Ok, aquí Dios nos dio una señal y quiero hablar acerca de la higuera. Para entender la señal necesitamos identificar quién es esa higuera. Y quiero que nos vayamos a Jeremías 24:5. Jeremías 24:5.
Dice la palabra, y me dijo Yahweh, y me dijo Jehová, me dijo Yahweh, que es el verdadero nombre de Dios, y me dijo Yahweh, Dios, que es, en hebreo es Elohim, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. ¿Qué dice? Como a estos higos buenos. ¿Qué está diciendo? ¿Con qué está comparando el profeta o con qué está comparando Dios a Israel, a la nación de Israel? Con una mata de higuera. Los higos es la fruta de la higuera. Entonces aquí hay una comparación, hay una simbología bíblica donde Dios está comparando a la higuera con la nación de Israel. Y en Isaías 66:8, vámonos un momentito a Isaías 66:8, también encontramos en la simbología bíblica a Israel. 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dio a luz sus hijos. Bueno, ahí habla, perdón, ahí habla de la nación de Israel. Hay una serie de versículos que también hablan de la higuera. Y también recuerden aquella parábola donde dice que Jesús iba saliendo de Jerusalén, se encontró con una higuera, fue a buscar fruto y no encontró fruto. ¿Alguien recuerda? Y dice que Jesús maldijo la higuera. Bueno, esa higuera que aparece allí en ese pasaje bíblico no se está refiriendo a Israel, aunque en otros pasajes sí lo compara con Israel. Entonces hay que aprender un poquito a diferenciar cuándo la palabra se estaba refiriendo a Israel como una higuera y cuándo no se estaba refiriendo a Jesús como la higuera. Cuando Jesús se encuentra con la higuera sin fruto, lo que Jesús está dándole a los discípulos es una escuela de fe, una escuela de fe. Muy bien, entonces tenemos que en la simbología bíblica Israel es comparado con una higuera. Con una higuera. Les mencionaba antes que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos y los judíos fueron enviados. Hay algo que se conoce en la historia como la diáspora, un concepto que usan mucho los judíos, la diáspora. La diáspora fue la dispersión de todos los judíos por todos los planetas de la tierra. Y luego en mayo, el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas ratifican a Israel como una nación, los judíos comienzan nuevamente a venir de todas partes del mundo a Israel para colonizar su tierra. Es allí entonces donde la higuera comienza a reverdecer y es allí entonces donde da inicio a esta profecía de Mateo 24:32. Volvámonos a Mateo 24:32, creo que antes lo leímos, Mateo 32. Y es aquí donde entonces yo quiero, esta es la parte columna vertebral de esta enseñanza. Es aquí donde Jesús utiliza esta metáfora, esta relación, esta simbología para dejarnos bien claro a la generación de la higuera que es que es una señal de los últimos tiempos. A nosotros nos tocó vivir esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. ¿Cuál generación nos tocó a nosotros vivir? La última generación de la gracia. Nosotros somos la última generación de la gracia. Nos tocó vivirla, hermanos. Yo creo que en el buen término, no sé si aquí hay hermanos que trabajan y que de pronto en 5 años, en 8 años, tienen proyectado que se van a pensionar y dicen, uy, yo ya quiero pensionarme, ya quiero disfrutar mi pensión, ya quiero ir a descansar, ¿verdad? Pues quizás hermanos, no va a tener esa oportunidad. Esto no es una mala noticia, pero quizás no va a tener esa oportunidad porque yo creo que la mejor vacaciones, la mejor pensión va a ser allá en el cielo, en las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos, que ahí los tiempos están siendo tan acelerados que ya, yo recuerdo, les decía antes que hace 20 años decía, hermano, Cristo ya está por venir,
Y entonces mucha gente dejó de estudiar. Mucha gente ya no se preocupó por sus negocios, ya mucha gente perdió el interés de un proyecto de vida. Porque no, ¿para qué voy a ir a sembrar? Decía el agricultor. Faltan 3 meses para sembrar. ¿Para qué voy a sembrar si dice el predicador que Cristo viene en cualquier momento? No, mejor me meto a ayunar 8 días y esperar que Cristo venga y me voy con Cristo, hermano. Y pasaron 20 años y Cristo no vino. Y hoy pasa lo mismo, hermanos, pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Ahora, muchos tienen la venida del Señor por tardanza. ¿Por qué? Porque nos comenzaron a predicar hace muchos años, desde el tiempo de Pablo. Ya habían líneas de pensamiento que decían, ve hermano, el retorno de Cristo es inminente. Los mismos discípulos decían, no, Cristo viene pronto. Pablo usa una expresión que quizás Pablo en ese momento hasta él pudo haber tenido el sentimiento. Pablo dice, nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Así, Pablo usa esa frase. Ahora, Pablo la pudo haber usado inocentemente o proféticamente. Inocentemente en el sentido que él creyera que en su vida de anciano Cristo iba a regresar. Él pudo haber tenido ese sentimiento, decir, no, Cristo nos prometió que iba a volver. Y Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, y nosotros los que vivimos. Entonces pareciera que Pablo está pensando que en la vida de él, Cristo iba a regresar. Y entonces eso pudo haber sido una forma inocente de expresarlo. Pero también Dios en su sabiduría permitió esta escritura, porque Dios lo está haciendo proféticamente, para que nosotros hoy cuando leamos esa escritura digamos, nosotros los que vivimos seremos arrebatados, porque el arrebatamiento para nosotros va a ser en el presente. Entonces Dios en su infinita sabiduría pudo haber permitido ese tipo de escritura para anunciar proféticamente que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Ahora yo creo que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Entonces Dios muchos tienen su venida por tardanza, dice la Biblia, porque quizás muchos años escuchando que Cristo viene y nunca vino. No, yo ya no creo ese cuento, y muchos dejaron de creer en el arrebatamiento. Pero la verdad es, hermano, que el arrebatamiento hoy está más cerca que nunca, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, y eso solamente la gente espiritual lo puede discernir. Solamente los creyentes lo pueden discernir. Solamente la iglesia tiene, hermano, esa convicción. El mundo no la tiene. El mundo, hermano, es más, muchos creyentes, hermano, lejos de afianzar su fe, lejos de permanecer en la fe, la pandemia lo sacó, como dice un amigo mío, lo sacó del canasto, porque su fe era muy superficial. Pero gloria a Dios por nosotros los que estamos aquí, hermanos, que permanecemos en esa fe apóstol, creyendo, hermanos, que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Denle un aplauso al Señor. Así que no hay que tenerle miedo a la pandemia ni al coronavirus. Uy, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque me da miedo contagiarme del coronavirus. ¿Es en serio, hermanos? Eso es en serio, hermanos, lo que me está diciendo. Pero va al supermercado, va al estadio, va a la verdulería, va a la feria, va a trabajar, se monta en el bus donde hay un montón de gente. Pero a la iglesia no, porque le tiene miedo al coronavirus. ¿Es en serio, hermanos? Seamos más serios, hermanos. No podemos tenerle miedo a la muerte del coronavirus. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Sabe? Le digo una cosa, usted no se muere cuando el coronavirus le dé. Usted se muere cuando Dios quiera que usted se muera. A mucha gente le ha dado, es más, quizás usted ya le dio el coronavirus y ni cuenta se dio. ¿Sabe por qué? Porque el coronavirus es un virus respiratorio que tiene un sector de la población que es vulnerable y que se puede complicar, sí, como muchos virus respiratorios. Usted sabía que el coronavirus ya era un virus respiratorio que ya existía dentro de los virus respiratorios hace muchos años, pero que este virus, como fue manipulado en el Instituto Virológico de Wuhan, le agregaron ahí unos elementos que hacen complicarse más a la gente. Y de paso ustedes me caen bien, de paso les voy a vender una cuña. Yo soy enfermero auxiliar y me he informado un poquito sobre el coronavirus. ¿Usted sabe cuál es el tratamiento preventivo para que el coronavirus no se complique? En el momento que aparecen los síntomas, tome ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Y tome antigripales cada 8 horas, ibuprofeno cada 8 horas y antigripales cada 8 horas, de 3 a 5 días en los primeros días de síntomas, y la persona no se complica.
Ya si se complique porque le tocaba. En la revista Lancet, que es una revista patrocinada por la OMS, la mafia china y Soro, como eran los promotores de este virus, lanzaron un artículo que decía no se puede tomar ibuprofeno porque aumenta la réplica viral. Esa fue la información que nos llegó al hospital. Entonces hay que decirle a todo el mundo que nadie tome ibuprofeno porque le aumenta la réplica viral. Resulta que 3 meses después los médicos italianos comienzan a hacer autopsia y se dan cuenta que la causa de muerte era porque se producían coágulos en el pulmón y la gente se moría asfixiada. Entonces los patólogos de Italia se dieron cuenta que si al paciente le metían antiinflamatorios preventivamente y anticoagulantes en medio de la crisis, no se formaban coágulos y el paciente no se complicaba. Entonces, por más respirador que tuviera, si tenía coágulos de sangre, siempre se iba a morir, porque el problema no se resolvía con una cánula de alto flujo de oxígeno, el problema se resolvía evitando la vasculitis. La vasculitis producía los coágulos, que era lo que se iba al pulmón. Entonces, después los médicos italianos se dieron cuenta que había que tomar ibuprofeno desde los primeros días de síntomas, ibuprofeno y antigripal, porque el antigripal lo que hace es que baja la carga viral. Entonces, si a una persona le da coronavirus y comienza a tomar ese tratamiento, va a cursar la enfermedad como una gripe normal. Vea qué interesante. Y al principio nos dijo la revista Lancet, promocionada por la OMS, prohibido tomar ibuprofeno porque se mueren más rápido. Era todo lo contrario. Entonces, ¿qué trataron de hacer? Que la gente no tomara ibuprofeno. ¿Para qué? Para que se complicara y se muriera y asustara a todo el mundo. Uy, vea cómo se están muriendo, vea qué montón se están muriendo. Y entonces todos los días todavía, ya casi no lo hacen, pero todos los días salían a pie de página en todos los canales de televisión, 20,000 muertos en China, 20,000 muertos en Inglaterra, 20,000 muertos en Italia, en Francia. Y todo el mundo asustado. Uy, si a mí me da coronavirus me muero. Porque era una estrategia para asustar, la estrategia del miedo. Es más, ¿sabe una cosa? Mucha gente se murió del miedo. Le dio una gripe que no era coronavirus y como creyó que era coronavirus, desarrolló una complicación, una neumonía y se murió. Porque hay gente que se murió solo del susto. Qué tremendo. Hay gente que se murió solo del susto, hermanos. ¿Amén? Entonces, ahí les dejo esa cuñita. Mantenga ibuprofeno y antigripales al primer síntoma. Si no es, no importa, igual es una gripe y ese tratamiento le va a ayudar a bajar la carga viral de cualquier virus, ya sea coronavirus o no sea coronavirus. Muy bien, continuamos. Si entonces Israel es simbólicamente, bíblicamente la nación de Israel, en el año 70 fue disperso a las naciones por 2000 años. Los judíos fueron dispersados por todas las naciones de la tierra por 2000 años. Los judíos por 2000 años no tuvieron nación. Por 2000 años fueron esparcidos en el mundo y luego en 1948, ¿qué pasa? Por acuerdo de las Naciones Unidas vuelven porque recuerden que los judíos habían sido queridos exterminados por los nazis. Y entonces cuando un grupo de judíos sobrevivientes del holocausto, ¿qué hicieron? Dijeron, no tenemos patria, nadie nos quiere en el mundo, nos andan persiguiendo. Para los judíos, escuche esto, hermano, escuche. Para los judíos, vivía mejor un soldado alemán en prisión que un judío en libertad después del holocausto. Vivía mejor un soldado alemán en prisión que un judío libre en la calle después del holocausto, porque fueron despreciados. Era una gente que no tenían, el mundo no le dio ningún valor. Cuando ellos se encontraron en el mundo de esa forma, dijeron, no, volvámonos para la tierra. Hay una promesa que Dios dijo, que Dios nos dio una tierra, volvamos allá. Y comenzaron a regresar muchos judíos a Israel y comenzaron a colonizar nuevamente esas tierras. Y entonces ahí las Naciones Unidas lograron acordar el Estado de Israel. Y ahí nace entonces, escuche esto, ahí da inicio a la profecía de la higuera. 2000 años después, en 1948, da inicio la restauración de la higuera. Que eso está en Mateo 32, 24, 32, perdón, al 34 que acabamos de leer. La generación que verá a Israel reverdecer. Cuando dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos la generación que verá a Israel reverdecer. ¿Cuándo comenzó a reverdecer Israel? 1948. 70 años después, que es una generación
2018. 2018. El Salmo 90:09. Vamos al Salmo 99. Vamos a ir al Salmo, porque ahora aquí sí tengo el Salmo. Salmo 90, donde habla de los 70 años. Salmo 90. Salmo 90, 9 y 10. Escucha lo que dice. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son, ¿qué? 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos van a volar con Cristo, hermanos? Vea qué expresión usa el salmista ahí. Dice que después de la muerte volamos, ¿verdad? Después el que llega a los 80, bueno, ya dele gracias a Dios que llegó a los 80, pero dice que volamos hacia la patria celestial. Aquí está el fundamento para ver que la generación bíblica, ¿verdad? La generación bíblica tiene 70 años y dice que el más robusto puede llegar a los 80, y el que pasó de 80, hermano, dele gracias a Dios más todavía que pasó porque hay gente que pasa a los 80, hay gente que es muy longeva, ¿verdad? Pero la generación bíblica son 70 años, y ya hicimos el cálculo, 1948 más 70, 2018. Ahí se cumplieron los 70 años. ¿Y por qué Cristo entonces por qué el arrebatamiento no se ha dado si ya se cumplieron los 70 años? Ustedes recuerdan, hermanos, que Dios le había profetizado a Isaías que el pueblo de Israel iba a ser cautivo por 70 años en Babilonia. Y cuando se cumplieron los 70 años, la profecía no se cumplió. Y entonces el profeta Daniel, que era contemporáneo y era cautivo en Babilonia, dice: qué raro, yo he leído las profecías del profeta Isaías, y dice que a los 70 años Dios prometió la liberación del pueblo de Israel. Entonces dice que Daniel fue a ayunar y a orar 21 días al río Quebar. Y comenzó a preguntarle a Dios: Dios, Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué, si tú prometiste que a los 70 años íbamos a ser libres, por qué todavía la profecía no se cumple? Y entonces hubo una batalla en el cielo. El arcángel Miguel combatía contra el príncipe de Persia, una batalla en los cielos, y hasta que por fin va un ángel y le dice a Daniel: desde el primer día que humillaste tu corazón, ya tu voz fue oída en el cielo y te fue enviada respuesta, pero no había podido venir porque se me oponía el príncipe de Persia. Satanás está interesado en retener el cumplimiento profético para sus hijos. Y entonces Daniel comienza a hacer intercesión, y comienza a hacer guerra espiritual, y se produce una batalla en los cielos. Principados demoníacos influenciando reyes, naciones de la tierra. Eso en la cosmología bíblica, hermanos. Hay principados territoriales que dominan las naciones, influenciando presidentes y reyes de las naciones. Y allí, hermanos, se da una batalla espiritual. Hay un intercesor que Daniel se para a interceder por la liberación de su pueblo, y entonces se da la liberación. Entonces, hermanos, recuerde que la profecía dice 70 a 80 años. Estamos viviendo tiempos de gracia. Recuerden que estamos viviendo tiempos de la gracia. ¿Qué es gracia? El don inmerecido de Dios. ¿Qué es gracia? Lo que Dios nos da. Escuche esto. Gracia es lo que Dios nos da que no nos merecemos. Gracia es lo que Dios nos da que no nos merecemos. Eso es gracia, ¿verdad? El don inmerecido de Dios. No lo merecíamos, pero a Él le plació regalarnos la salvación. Esa es gracia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué es lo que nos merecemos? La perdición, el castigo por malos. Pero eso es misericordia. Misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos. Muy bien, ya casi voy terminando. Entonces, una generación de 70, 80 años, que hoy en día es la mayoría de la esperanza de vida al nacer que manejan muchos países. Si la gran tribulación dura 7 años, si está dentro de esta generación, entonces le restamos al 2028, porque ya pasamos el 2018. Si le restamos al 2028, que serían los 80 años, le restamos 7 años, sería el 2021. Qué interesante ese cálculo matemático. No digo que Cristo va a venir este año.
Lo que estoy enseñando es que realmente, si Cristo dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Estamos en los últimos años. Hermanos, somos la generación del arrebatamiento. Y como somos la generación del arrebatamiento, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, iglesia, para ganar la mayor cantidad de almas posibles. Y como conclusión, vea qué lindo Juan, 1 Juan 2:18. Y con eso termino el tema. 1 Juan 2:18. Me gustó mucho esta parte de Juan. Usted se va a sorprender con lo que le voy a decir. 1 Juan 2:18. ¿Qué dice Juan 2:18? Juan es el único apóstol que escribe en el Nuevo Testamento directamente del anticristo. Oiga qué bonito. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso lo hemos estado escuchando hace muchos años. Así ahora han surgido muchos anticristos, dice él. Claro, han surgido muchos falsos profetas diciendo que son el Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay otra versión que dice, por eso conocemos que es la última hora. Hay otra versión que dice, hijito, ya es la última hora. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hay otra versión que dice que es la última hora. Qué lindo. Aquí Juan dice que es la última hora. Y por allá a veces interpretamos mal cuando dice la palabra que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Por allá interpretamos mal la palabra que dice que solo el Padre conoce el día y la hora. Sí, en términos literales, solo Dios, el Padre, bueno, Jesús también, porque Jesús es Dios. Porque esa es una pregunta interesante. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Jesús dijo, no, solo mi Padre sabe el día y la hora. Jesús lo dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora. Ahora la pregunta bonita, a manera de tips es, ¿Jesús sabía o no sabía? Vea qué interesante. Como hombre, digamos que no lo sabía humanamente, pero como Dios sí lo sabía, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces Él como humano habló y dice, no, como humano no lo sé, como Dios sí lo sé, pero como humano no lo sé. Vea qué interesante, porque Él es Dios, como Dios se lo sabe. Lo que quiero enseñarle con esto es que solo Dios sabe el día y la hora cronológicamente hablando. Pero los tiempos, Dios nos dio señales para conocer los tiempos. Entonces la iglesia tiene que conocer los tiempos, la iglesia tiene que conocer las señales. Principios de dolores, que es otro tema muy interesante. ¿Por qué pasará la iglesia principios de dolores? Yo creo que sí. Porque solamente cuando viene la estrechez, cuando viene la persecución, cuando viene esto, hermano, reaccionamos. La mayoría de los cristianos somos reactivos, reaccionamos. Ahora, cuando usted lee la historia bíblica, desde que la iglesia nació en el libro de los Hechos, siempre ha sido perseguida. La iglesia tiene 2000 años de ser perseguida. Richard Rembrandt, en su libro Los mártires de la iglesia, él escribe historias extraordinarias, como cristianos en China, en Rusia, sobreviven a la persecución, son encarcelados, asesinados por predicar a Cristo. La iglesia ha sido perseguida por 2000 años. Y esta no es la excepción, hermanos. La iglesia en Costa Rica hemos sido súper chineados por Dios. Aquí lo más que le dicen que usted es panderete, lo más que se hacen es burlarse de usted, uno que otro por ahí. Pero la iglesia en Costa Rica no ha estado encarcelada, no nos apedrean como en otros países, no nos asesinan como en otros países. Pero Dios tiene que despertar la iglesia. Y la iglesia, hermano, la iglesia tiene que ser despertada. Escuche esto. La iglesia tiene que ser despertada por principios de dolores, para que nos demos cuenta que realmente la venida de Cristo va a ser inminente. Póngase de pie por un momento. Póngase de pie por un momento. Me gusta este pasaje. Quiero invitar a los hermanos de la alabanza que me acompañen, por favor. Vamos a terminar un momento en la presencia de Dios, adorando a Dios, hermanos. Adorando a Dios de una forma especial. Escuche eso, hermano. Estamos al final de la profecía de la higuera. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Es tiempo de consagrarse y evangelizar al mundo.
Dígale a su vecino, es tiempo de evangelizar al mundo. Las señales, y hay otras más señales, no las podemos abarcar todas por tiempo. Hay muchas señales, hermanos. Hay muchas señales. Ahora que está de moda el nuevo orden mundial, hay muchas cosas que están aconteciendo hoy y mañana nos damos cuenta que están aconteciendo, que son señales proféticas de que realmente el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Usted tiene que seguir creyendo que usted va a ser arrebatado. No crea a los que ya niegan el arrebatamiento. No, hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran a Dios esta mañana? ¿Cuántos adoradores hay acá? Le digo algo. La Biblia dice que Dios anda buscando a los adoradores. ¿Sabe que cuando usted es un adorador, ya a usted no le cuesta mucho encontrarse con Dios? Porque la Biblia dice que Dios busca a los adoradores. Donde quiera que haya un adorador, Dios viene a su encuentro. Donde quiera que haya un adorador, Dios viene a su encuentro. Así que, hermanos, nosotros somos la gente profética, la última generación, la generación profética de los últimos tiempos. Va a ser una generación adoradora. Es una generación adoradora. Cuando nosotros adoramos, escuche esto, no hay otra forma de traer la gloria de Dios del cielo a la tierra. Se lo repito, no hay otra forma de traer la gloria de Dios del cielo a la tierra si no es a través de la adoración.